entonces mis recuerdos son muy imprecisos. Ciertamente, todavía guardo la esperanza desesperada, por decirlo de algún modo, de que todo haya sido un sueño, una terrible fantasía ocasionada por la demencia. Me aquejó un frenético ataque de fiebre. Todo lo veía a través de una suerte de niebla y, ocasionalmente, de forma intermitente. La luz de mi linterna se proyectaba en forma tenue por el abismo tenebroso, mostrando fugazmente fragmentos furtivos de muros y obras de cincel derruidos por el paso del tiempo, que me eran totalmente familiares. En un sitio se había derrumbado una gran porción de bóveda, de modo tal que tuve que trepar por un cúmulo de escombros que casi tocaba el techo desmoronado. Yo me desplazaba en un estado inverosímil de alienación, empeorado por un frenesí. Algo era extraño. Se trataba de mis dimensiones respecto al tamaño de la construcción. Me sentía agobiado por un increíble sentimiento de pequeñez, como si aquellas murallas colosales, vistas desde una perspectiva humana, adquirieran un cariz nuevo y anómalo. Varias veces miraba subrepticiamente y con desasosiego mi propio cuerpo humano. Seguía avanzando en el abismo, sorteando obstáculos de toda índole. Varias veces me tropecé y caí, rasgándome las vestiduras. Una vez casi rompí en 1000 pedazos la linterna. Me eran familiares cada piedra y cada rincón de aquel abismo patético. Frecuentemente me detenía a pasear la luz de la linterna por las bóvedas, que también me eran familiares, aunque estaban desmoronadas y cegadas. Algunos cuartos se habían desmoronado completamente, otros estaban desiertos o cubiertos de escollos. En algunos de ellos pude ver unas mesas de metal, intactas, rotas, magulladas o destruidas por completo, en las que reconocí los altares colosales de mis sueños. Hallé el plano inclinado descendente y comencé a bajar. Poco después me detuve en una grieta que tendría aproximadamente 1 metro en la zona más angosta. Allí el suelo se había hundido, mostrando el negro abismo de las profundidades inferiores. Yo sabía que había 2 plantas subterráneas más en este enorme edificio, y temblé con nuevo pavor cuando recordé las trampas selladas del sótano más profundo. Ya no había custodia junto a ellos. Esos seres enclaustrados bajo las losas de piedra habrían cumplido su cometido muchísimo tiempo atrás, y ahora estarían cada vez más enterrados en su propia decadencia. Se habrían extinguido completamente para el momento en que llegasen los espantosos escarabajos posthumanos. No obstante, cuando recordé lo que contaban los nativos, no pude dejar de sentir otro estremecimiento. Debía hacer un esfuerzo supremo para sortear aquella grieta. La cantidad de obstáculos que cubría el piso no me dejaba tomar impulso. No obstante, era la demencia la que me guiaba. Elegí un punto cercano a la pared izquierda, ya que allí la grieta era más angosta y del otro lado había pocos escombros. Luego de un momento de angustia, aterricé sin problemas del otro lado. Finalmente, llegué al piso inferior y atravesé el salón de maquinarias, cubierto de fabulosos vestigios metálicos, semienterrados bajo las bóvedas desmoronadas. Todo
todo se encontraba en el sitio que yo prefiguraba y, con absoluta seguridad, trepé por los escombros que tapaban el comienzo del corredor transversal que, yendo por debajo de la ciudad, me conduciría a los archivos centrales. Mientras avanzaba, saltando y resbalándome por aquel corredor, creí que se desplegaba ante mí el paisaje de todas las edades del universo. Paulatinamente iba descubriendo tallados en los muros carcomidos por el tiempo. Unos me eran familiares y otros habrían sido agregados en un periodo posterior al de mis sueños. Como era un corredor subterráneo que comunicaba distintos edificios, solo había pórticos en las aberturas que permitían el acceso a ellos. Me asomé para dar un vistazo en algunos de estos pórticos. Yo conocía demasiado bien aquellos lugares. Únicamente 2 veces encontré cambios categóricos respecto de mis sueños, pero en uno de ellos encontré los contornos tapiados de la entrada que yo recordaba. Cuando atravesé la cripta de una de esas grandes torres ruinosas, sin ventanas, cuya materia de basalto delataba su ominoso origen, creí que me invadía una ola de terror y me lancé en una carrera frenética para cruzarla lo más pronto posible. La cripta tenía una bóveda de medio punto de unos 75 metros de lado a lado. No distinguí ningún relieve de los muros enmohecidos. El suelo, completamente limpio, me dejó ver 2 aberturas, una debajo y otra en el techo. No había escaleras ni planos inclinados. Ciertamente, yo sabía por mis visiones oníricas que aquellas torres negras jamás habían sido habitadas por la formidable raza excelsa. Indudablemente, quienes las habían edificado no necesitaban ni escaleras ni planos inclinados. En mis sueños, la abertura del suelo había estado bien sellada y custodiada sistemáticamente. Ahora la veía abierta como una boca inmensa que bostezara, expandiendo un aliento frío y húmedo. No quise conjeturar de dónde provenía ese abominable hálito. Luego me desplacé por una zona del corredor que estaba en mal estado y, finalmente, arribé a un sitio donde el techo estaba completamente desmoronado. Los desperdicios se alzaban cual una montaña. Trepé hasta la cumbre y me hallé súbitamente ante un recinto vacío donde mi linterna no podía mostrar ni muros ni bóvedas. Pensé que ese sería un sótano de la morada de los proveedores de metal. Estaba ubicada en la tercera plaza, no lejos de los archivos. No me pude explicar qué había ocurrido allí. Del otro lado del cúmulo de piedras y desperdicios, pude reanudar mi marcha por el corredor. Sin embargo, después de un corto trecho, no pude seguir adelante. Los escombros casi llegaban al techo, que estaba peligrosamente torcido. Realmente no sé cómo pude sacar los bloques y retirarlos violentamente para hacerme paso. Tampoco puedo explicarme cómo osé sacar los fragmentos firmemente incrustados, cuando el más leve desequilibrio podría haber causado el derrumbe completo de varias toneladas de roca, que indudablemente me hubieran aplastado. Ciertamente, solo la locura me guiaba e impulsaba. Si aquella aventura subterránea no fue, como espero que lo haya sido, una ilusión demoníaca o una visión pesadillesca. No obstante, se tratase de sueño o realidad, pude abrirme paso y arrastrarme con la linterna en la boca por sobre el cúmulo de piedras. Cuando estuve del otro lado, sentí que me arañaban las fabulosas estalactitas del techo. Ahora
Estaba cerca del gran cuarto subterráneo perteneciente a los archivos centrales que, aparentemente, eran mi objetivo. Me deslicé hacia el otro lado de la valla y reinicié mi marcha por el corredor, encendiendo la linterna solo por momentos, con el fin de no gastar pila. Finalmente llegué a una cripta baja, esférica, que estaba maravillosamente conservada y de cuyos muros salían arcos en todas las direcciones. Gracias a la luz de mi linterna, vi que los muros mostraban una gran cantidad de jeroglíficos y ornamentos ondulantes, muchos de los cuales habían sido agregados después del periodo al que correspondían mis sueños. Continué caminando, llevado por la fuerza inevitable de mi destino, y doblé hacia la izquierda, hacia un acceso que me era familiar. Sabía con certeza que encontraría despejados los planos inclinados de todos los pisos. Esta construcción subterránea que cobijaba toda la historia del sistema solar había sido forjada con tal habilidad que su solidez perduraría como la misma Tierra. Los inmensos bloques habían sido dispuestos con una exactitud tan matemática y unidos con cementos de dureza tan grande que eran una mole tan resistente como el núcleo rocoso de la Tierra. Luego de innumerables milenios, esta mole enterrada tenía sus contornos impetérritos. Aunque había polvo en el pavimento, no se veían escombros por ninguna parte. A partir de ese momento fue sencillo desplazarme y lo tomé muy a pecho. Toda la intolerable ansiedad que hasta ese momento había sido contenida por cuantiosos obstáculos que dificultaban mi marcha se desbarató en una suerte de premura frenética y me lancé a correr por los bajos pasillos que se desplegaban más allá del arco de la entrada. Ya no me asombraba en absoluto reconocer todo lo que me rodeaba. A ambos lados se veían las grandes puertas de los anaqueles metálicos cubiertas de jeroglíficos. Algunas se encontraban en su lugar, otras estaban forzadas y otras estaban dobladas y retorcidas por fuerzas geológicas del pasado que, de todas formas, no habían logrado derribar la colosal construcción. Por todas partes, al pie de los anaqueles vacíos, se veían cúmulos de polvo que señalaban el lugar donde habían caído los estuches derribados por los sismos terrestres. En distintas columnas había símbolos grabados y letras que señalaban la clase de volúmenes que allí se clasificaban. Me paré al lado de uno de los cofres abiertos y descubrí en su fondo uno de los habituales estuches metálicos, aún ordenados, pero cubiertos por la arena omnipresente. Me aproximé y saqué uno de los ejemplares más maniobrables y lo puse en el suelo para estudiarlo. El título estaba escrito, como es habitual, en los jeroglíficos ondulantes, aunque creí notar un cambio sutil en la ordenación de aquellos. Su simple mecanismo de cierre, con forma de gancho, me era perfectamente familiar. Entonces levanté la tapa que no estaba herrumbrada y extraje el libro de su interior. Tal como esperaba, tenía 50 por 35 centímetros de superficie y unos 5 centímetros de espesor. Las cubiertas de fino metal se abrían por arriba. Sus páginas de una celulosa resistente no estaban afectadas por el paso del tiempo, de modo tal que pude analizar los extravagantes signos que estaban escritos en ellas. No semejaban los jeroglíficos que había visto ni ningún alfabeto humano conocido por la ciencia, pero hacían nacer en mí el eco de un recuerdo que quería emerger de mi conciencia. De pronto supe que era el lenguaje de un ser apresado con el
había trabado relación durante mis sueños. Era el habitante de un gran asteroide en el que había sobrevivido la mayor parte de su vida y el conocimiento del planeta original del que formaba parte. Simultáneamente recordé que el sótano en que me encontraba estaba dedicado a los volúmenes referentes a planetas no terrestres. Al terminar de mirar este documento singular, noté que la luz de mi linterna estaba agonizando, de manera tal que le puse la pila de repuesto que llevaba siempre conmigo. De esa manera, cargando una luz potente, continué mi carrera frenética por una infinita retahíla de corredores, reconociendo de un vistazo uno u otro anaquel y algo molesto por la acústica de esas cavernas que repetían mis pasos de un modo ilógico. Los rastros de mis propios zapatos en el polvo me hicieron temblar, porque si mis sueños infernales tenían algo verdadero, nunca hasta el momento pies humanos habían pisado aquellos suelos inmemoriales. En mi conciencia no estaba claro el motivo de aquella carrera demoníaca. Mi voluntad enturbiada y mi subconsciente estaban regidos por un impulso demencial, de manera que me parecía no estar corriendo azarosamente. Fui hacia un plano inclinado y seguí bajando hacia las profundidades, corriendo ahora de un modo frenético. En mi cerebro inquieto había comenzado a latir un pulso rítmico que se contagió hacia mi mano derecha. Quería abrir una cerradura y mi mano conocía todas las complejas vueltas y presiones que eran necesarias para lograrlo. Parecía una moderna caja fuerte con una cerradura de combinación. Se tratara o no de un sueño, yo había conocido esa combinación y todavía la recordaba. Decidí no plantearme la cuestión de cómo era posible asimilar tantos y tan complejos detalles en un sueño. Creía posible pensar con la menor irracionalidad posible. Pero, ¿no era acaso irracional toda la correspondencia entre lo que veía y aquello que solamente podía conocer por sueños o mitos dispersos? Tal vez en ese momento, como pienso ahora en mis momentos lúcidos, estaba convencido de que todo era un sueño y de que la ciudad hundida era solamente una alucinación febril. Por último, llegué a la planta inferior y doblé hacia la izquierda del plano inclinado. Por alguna razón ignota, trataba de caminar silenciosamente, aunque esto me obligaba a caminar más despacio. En la última planta subterránea había una zona que temía cruzar. Mientras me iba acercando, me daba cuenta de la razón de mi temor. Estaba cerca de una de esas arcaicas trampas selladas, pero que carecía de toda vigilancia. Me desplacé en puntas de pie, igual que cuando atravesé las oscuras bóvedas de basalto, donde observé una trampa similar. Igual que entonces, también sentí una corriente de aire frío. Con toda el alma quería que mi rumbo me llevase hacia otro sitio. Pero, ¿por qué causa, si no lo deseaba, tenía que pasar por ese sitio? Cuando llegué, vi la trampa violentamente abierta. Luego comenzaron otra vez las hileras de anaqueles. En el suelo, junto a ellas, tapados por una fina capa de polvo, había varios estuches dispersos que parecían haber caído recientemente. En ese preciso instante, una nueva ola de pánico inexplicable me poseyó. Los cúmulos de estuches caídos no eran raros, porque con el transcurso del tiempo, este laberinto oscuro había sido maltratado por sismos geológicos y seguramente sus paredes sonaron ensordecedoramente cuando todo aquello se derrumbó. Había recorrido la mitad del espacio que distaba hasta los anaqueles, cuando vislumbré vagamente lo que había engendrado mi horror. La causa
causa no se encontraba en el cúmulo de estuches, sino en el polvo del suelo. Al mirarlo con la linterna, parecía que la capa de polvo no era tan uniforme. En algunas partes parecía más fina, como si hubiera sido pisada recientemente, tal vez unos pocos meses antes. De todas maneras, el polvo era abundante, de manera que no puedo asegurar nada definitivamente. Pero solo pensar que esas señales pudieran guardar cierta regularidad me produjo un pavor indescriptible. Aproximé mi linterna para ver mejor, y lo que vi me desagradó. Con la luz frontal parecían pisadas aún más. Estaban distribuidas regularmente, de 3 en 3. Cada una de ellas tendría unos 35 centímetros de diámetro y mostraba 5 impresiones casi esféricas de 7 u 8 centímetros de ancho, una de las cuales estaba adelantada respecto a de las otras 4. Estas pisadas figuradas estaban distribuidas en 2 series paralelas, pero cada una con un sentido opuesto, como si un animal hubiese ido a determinado sitio y hubiese regresado por el mismo camino. Naturalmente, eran muy tenues y podría tratarse únicamente de una visión ilusoria o de un dibujo azaroso. Pero ese camino doble, si se trataba de huellas, mostraba un horror indecible. Uno de los extremos del camino terminaba en el cúmulo de estuches que quizá habían sido derribados poco tiempo atrás, y el otro extremo desaparecía al borde de una terrible trampa abierta a los abismos infernales que dejaba escapar un soplo húmedo y frío.